Escuchen esto, pónganse cómodos, porque lo que vamos a desentrañar aquí no es solo un contrato, es un cataclismo financiero, una epopeya de ambición, y lo más importante, una profunda autopsia del alma de un jugador, Juan Soto, atrapado en el ojo del huracán. La cifra maldita, 115 billones de yenes, el acuerdo faraónico que firmaron los Mets, y el abismo que siguió, 54 billones de yenes en pérdidas. ¿Cómo es posible que una máquina de bateo, un talento generacional, pueda provocar una bancarrota tan espectacular? Esa es la pregunta que flota en el aire, la promesa oscura que debemos cumplir al final de este análisis. La gente en los foros de 5CH y Nanch ha explotado, usando esa cifra como un meme, un martillo para golpear la gestión de los equipos de las grandes ligas. Pero la verdad, amigos míos, es mucho más matizada y mucho más cruel para el propio Soto. El profesor Hiroshi Sato, el sabueso financiero de Tokyo Dome, nos lo puso claro desde el inicio. Él siempre dijo, la inversión no era en su WAR, era en su aura. Pero hasta su aura tiene un precio. Veamos los números fríos, aunque sean solo la superficie del iceberg. Si desglosamos esos 115 billones en los 10 años de contrato, estamos hablando de una carga salarial anual de 11.5 billones. Durante las 3 primeras temporadas, Soto promedió un respetable 6.5 de WAR. Para ponerlo en perspectiva, el costo de un punto de WAR en ese mercado estaba en el mejor de los casos en 800 millones de yenes. Así, su producción directa justificaba quizás 5.2 billones anuales. Eso dejaba un déficit operativo inmediato de 6.3 billones solo en salario, antes de contar impuestos de lujo, seguros e infraestructura. El agujero financiero era un cáncer que crecía silenciosamente. Pero lo devastador no fue el déficit operativo, fue la expectativa psicológica que impusieron sobre los hombros de Soto. Imaginen al propio Soto. Internamente él no ve billetes, ve la cifra total impresa en cada titular, siente el peso de cada yen. Él sabía que no era solo un pelotero, era la hipoteca de la franquicia. Él mismo confesó a un compañero, según fuentes internas. Cada vez que hago un swing fallido, siento que 100 millones de yenes se queman en el aire. No juego contra el pitcher, juego contra la calculadora del dueño. Este es el profundo análisis de personaje que necesitamos. Soto fue la víctima más cara de la historia. Ahora, seamos justos y consideremos la contraargumentación, el dogma popular. El purista, el tradicionalista de las finanzas deportivas gritaría mala inversión. Corten las pérdidas, véndanlo al mejor postor y usen el dinero restante para sanar la planilla. El béisbol es un negocio de rendimiento puro. Este es el punto de vista que ignora la mitología del deporte, porque el contrato de 115 billones no se firmó para ganar partidos hoy. Se firmó para transformar a los Mets de una franquicia de mercado local a una potencia global, capaz de competir con los Yankees y Dodgers en términos de valor de marca. La pérdida de 54 billones es en parte el costo de fallar en esa transformación. Aquí es donde introducimos la voz de la NPB, el señor Kijima, quien siempre ha analizado el trasplante de grandes talentos americanos a la dinámica de mercado asiático. Kijima lo enmarca como un problema sistémico. Esa deuda de 54 billones no es enteramente culpa de Juan Soto. Es el costo de un plan de expansión inmobiliaria fallido y un acuerdo de derechos televisivos regionales que se desmoronó. Los Mets sobreestimaron el valor de los derechos de transmisión en el extranjero en un 35% basándose únicamente en la presencia de Soto. Pensaron que el jugador era la garantía, cuando en realidad solo era la carnada. Soto cumplió con su parte en el campo, con un OPS Plus de 145 en ese periodo. El fracaso fue de los hombres en traje, que calcularon mal el apetito del mercado por fuera de Nueva York. Y aquí está el clímax. Escuchen con atención, porque este es el giro argumental que transforma este desastre. La verdadera razón de los 54 billones de pérdidas no fue el salario de 115 billones. Solo el 40% de esa deuda proviene del salario directo y sus impuestos asociados. El otro 60%, que asciende a 4 billones de yenes, proviene de la cancelación abrupta de un megaproyecto de desarrollo de infraestructura en Queens,
dependiente de la inyección de capital asegurada por el entusiasmo generado por el contrato de Soto. Cuando el equipo, acosado por la prensa y las pérdidas iniciales, decidió frenar la inversión, los penalizadores contractuales y las multas por incumplimiento en los proyectos colaterales sumaron el 60% restante de esa cifra de 54 billones. El equipo no solo perdió dinero, perdió la fe en su propia visión amplificada por Soto. Juan Soto, en su último partido con los Mets antes de ser traspasado en un movimiento humillante, no bateó un jonrón, se ponchó en la octava entrada. Mientras caminaba hacia el dugout, el camarógrafo capturó un momento de 5 segundos donde su mirada no estaba en el plato, sino en el techo del estadio. Esos 54 billones, esa deuda colosal, se habían convertido en su epitafio personal. Él se convirtió en el chivo expiatorio de la avaricia ejecutiva, el símbolo de cómo la ambición desmedida, cuando se proyecta sobre un solo individuo, puede colapsar un imperio. El misterio que prometimos resolver al inicio, cómo un talento tan grande produjo una pérdida tan monumental, no tiene una respuesta simple de béisbol. La respuesta es esta. El contrato de 115 billones fue la mecha, pero los 54 billones de yenes de pérdidas fueron el resultado de la explosión de una burbuja inmobiliaria y mediática que los Mets ataron de manera temeraria e irresponsable al destino de un solo hombre. Soto no fue un error de cálculo deportivo, fue la garantía fallida de una quiebra de visión corporativa. Y ese, mis amigos, es el verdadero y trágico significado detrás de los 54 billones de yenes.